Hola amigos de Timo Brillante, aquí de nuevo el Antihéroe, espero que estén muy bien. Hoy con este nuevo video en el cual les traigo una colaboración desde España para hablar un poco sobre el fraude de la Virgen de Guadalupe. En otras ocasiones he puesto videos en el cual les pongo hasta el mensaje tonto que le da a la Virgen de Guadalupe a Juan Diego y hasta con animaciones para que entiendan que esta Virgen fue impuesta por los españoles. Sin embargo, parece que lo omiten. Se me ocurrió que tal vez si un español viene y nos cuenta la versión, muchos podrían preguntarse en qué están creyendo. Así que los dejo con Blue Aspirin y pongan mucha atención en sus datos. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Soy Blue Aspirin y bueno, pues entré en contacto con el Antihéroe de Ateísmo Brillante porque me pareció interesante la propuesta que nos hacía a todos sobre cuestionarnos la existencia de Dios o la existencia de cualquier tipo de deidad, ya sea un dios, o sea una virgen, un santo, Magneto, lo que sea. La cuestión es la siguiente. Pues me gustaría empezar a colaborar con el Antihéroe en estos temas que le está tocando y creo que sería una buena oportunidad hacerlo con la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe es algún tipo de deidad muy venerada allí en México y bueno, pues por casualidad de la vida mi familia por parte de padre pertenece a Extremadura, de acuerdo, que es una comunidad autónoma de aquí de España en la que está la Virgen de Guadalupe, digamos la original, la que fue exportada al culto a las Américas. Y bueno, pues en tantas otras cosas que me surgen dudas con respecto a la religión, esta es una concreta. Bien, bueno, creo que uno de los primeros problemas que presenta la Virgen de Guadalupe es situarla históricamente. Y si seguimos la línea más o menos oficial de esta Virgen, es que pertenece al grupo de vírgenes negras europeas del siglo XI y siglo XII, es decir, románico. La Virgen no es negra porque los indígenas fuesen morenos, ni porque nada, porque de hecho la Virgen fue tallada muchísimo antes del descubrimiento de América. Simplemente es así porque está tallada en madera de cedro, no hay más historias aquí. La cuestión está en que luego hay diversas teorías y diversas leyendas que circulan en torno a la Virgen, que dicen, por ejemplo, una de ellas es que un pastor que se llamaba Gil Cordero la encontró en el río Guadalupe, pues de ahí el nombre de la villa y del nombre de la Virgen, de todas estas cosas. Que esta leyenda, por así llamarla, dice que en su momento la Virgen estuvo enterrada junto a San Lucas, que fue expuesta en Roma y en Sevilla, y que luego en la invasión musulmana fue escondida en el río Guadalupe. Bien. Entonces este pastor lo único que hizo fue encontrar la talla, y como encontró la talla, pues le construyó un templo, dada el gran interés que tiene Dios por la inmobiliaria, porque necesita siempre un tipo de templo o algún tipo de edificación que demuestre que existe. Pues bien, estos son los fantásticos y gloriosos orígenes de la Virgen de Guadalupe. Cabe mencionar, por supuesto, que a la Virgen no se le atribuye ningún tipo de aparición sobrenatural, ningún tipo de milagro, de sanación o curación, ni ningún tipo de salvación de la humanidad. Simplemente la Virgen fue encontrada en el lecho de un río y se le construyó un templo que por diversos factores históricos cada vez se hizo más grande. Por ejemplo, cuando Alfonso XI la elevó a santuario nacional. Cuando un templo religioso se hace más grande, suele acumular más poder y más riquezas, por lo tanto tiene más impacto en la corte. Esto es todo. No hay nada más que mencionar acerca del monasterio de Guadalupe. Ahora lo extrapolamos a la conquista del Nuevo Mundo, a la conquista de América, y simplemente se trata de que la Virgen de Guadalupe era un culto que por aquel momento en España pues tenía muchísimo poder. Y lo que hicieron los primeros evangelizadores que fueron al Nuevo Mundo, de hecho, pues salieron de Extremadura en las expediciones de Cristóbal Colón. Esto me hace preguntarme, cuando las primeras expediciones al Nuevo Mundo empezaron, ¿por qué nadie se molestó en llevar otras cosas que no fueran religión? Bueno, aparte de por qué morirías en la hoguera si lo hacías. Simplemente me pregunto por qué no llevaron medicina, por qué no llevaron ciencia, por qué no llevaron tecnología. ¿Para qué? Quiero decir, probablemente Cristóbal Colón lo que hizo fue llegar a España y decir a los reyes católicos: miren sus majestades, he encontrado a una serie de personas que viven prácticamente en la edad de bronce. Por supuesto, no con estas palabras. Son fáciles, son dóciles, vamos a hacer con ellos lo que queramos. Y eso fue lo que hicieron, no hay más interpretación. Los españoles llegaron, masacraron, robaron y mataron. Eso es todo. Por supuesto, evangelizando de por medio. O crees en Jehová o te matamos. Primero le damos la oportunidad de creer en gilipolleces. ¿Dónde está el problema? Que si la Virgen de Guadalupe realmente fuese una deidad universal, no necesariamente se hubiese presentado allí en México una vez que los españoles llegaron, quiero decir. Porque la Virgen de Guadalupe no se presentó en el siglo VIII del calendario gregoriano, quiero decir, muchísimo antes de que los españoles llegaran, o porque no lo hizo mucho después.
Simplemente llegaron los españoles de Extremadura y, casualidades de la vida, la Virgen de Extremadura se apareció en México. Esto no tiene ningún sentido. Y esto simplemente quiere decir que tu Dios, como siempre, es geográfico. Si en lugar de ser evangelizadores cristianos hubiesen sido evangelizadores musulmanes porque los reyes católicos no hubiesen conseguido la conquista de España de nuevo, probablemente se hubiese aparecido allí Alá, o Mahoma, o cualquier estúpida deidad. ¿Qué quiere decir esto? No sé exactamente cómo está el culto de la Virgen de Guadalupe allí en México, pero es totalmente absurdo e irrelevante. Creer en la Virgen de Guadalupe es como creer en cualquier otra virgen o en otro dios. Es una pérdida de tiempo y una tontería. ¿Por qué? Porque la Virgen de Guadalupe pertenece al culto que se llevó allí. Se llevó allí a la fuerza, al igual allí que se llevó el robo de oro, el intercambio del maíz y del oro por el whisky. Fue una explotación de los indígenas. Se les explotó, se les robó, se les asesinó y se les mató, se les violó. Se trajeron como esclavos. De hecho, hay una pintura muy característica en el monasterio de Guadalupe, y es que en la otra parte, donde está el frontal, donde está el altar de la Virgen de Guadalupe, en la otra parte de la iglesia hay una pintura que muestra el bautizo de los primeros indígenas que se trajeron a España. Esto es muy característico porque simplemente se ve a la corte luciendo sus mejores vestidos, al clero como siempre, y se ve a unos indígenas encadenados, acercándose a una pila bautismal, probablemente sin saber ni siquiera lo que están haciendo, porque no lo comprenden y les han traído aquí a la fuerza. Entonces hay otros tipos de teorías que dicen, bueno, pero es que ya existían deidades en la cultura indígena anterior a los españoles, y algunas eran muy parecidas a la Virgen de Guadalupe. Sí, pero eso no implica necesariamente que fuese la Virgen de Guadalupe o que fuese la misma deidad. Quiero decir, a la Virgen de Guadalupe no hay contexto histórico al que se le refieren sacrificios humanos. Hay contextos históricos que indican que la cultura suramericana prehispánica sí hacía sacrificios humanos, con perdón. Entonces la cuestión es la siguiente: elijas el dios que elijas, vas a perder el tiempo, porque no tienes ninguna evidencia científica de que tu dios sea real. Bien, bueno, una vez establecidos unos principios que, por así decirlo, hermanen la cultura europea con la cultura indígena de por aquel entonces, nos lleva a pensar la siguiente teoría, que es la teoría que actualmente está teniendo más peligro en la sociedad, por lo menos en la sociedad europea, y es el teísmo general. La creencia de que, bueno, puede que las religiones monoteístas mayoritarias estén en lo cierto y puede que no, pero lo que es innegable es que existe un dios o que existe algún tipo de deidad que maneja el universo. Bueno, esto es categóricamente mentira y es falaz. Y voy a explicar por qué. Simplemente porque existan unas deidades en una parte y en otra parte del mundo totalmente aislada existan otras, no implica necesariamente que exista un dios. Simplemente implica que todos los Homo sapiens somos primates superiores y por lo tanto vivimos en una sociedad cultural en la que todos vivimos juntos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando una sociedad crece exponencialmente, crecen sus necesidades. Si un pequeño grupo de individuos vive solo, en la edad de bronce, por así decirlo, no existe una capacidad científica veraz de darle una explicación al universo. Por lo tanto, lo más lógico que se puede hacer en esos momentos es extrapolar esta idea a un super macho alfa universal, que él haya hecho todo. Es totalmente lícito pensar que el universo está hecho para nosotros, cuando realmente lo que tú tienes a tu alrededor está hecho para ti. Cuando tú tienes una vasija que está perfectamente diseñada para que quepa en tus manos, es totalmente lícito pensar que un río está ahí para que bebas agua. Cuando tú tienes comida en un plato, es totalmente lícito pensar que las frutas crecen en los árboles para que tú te las comas. Pero si simplemente utilizamos un método científico y lo aplicamos a la naturaleza, podemos ver que esto no es así, que no somos la única especie en el mundo y probablemente no seamos la única especie del universo. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro de la religión? Nada. Es un tapón para la ciencia, es un tapón para la sociedad, coarta las libertades individuales y colectivas de las demás personas y simplemente pretende imponer sus doctrinas a todo el mundo, tengan o no tengan nada que ver con ellos. Yo me considero ateo, no tengo una certeza al 100% de que Dios no exista y simplemente me importa un carajo, y creo que cualquier existencia de Dios y pensar en ello es una pérdida de tiempo y de neuronas. La cuestión está en que si yo no creo en Dios, si existe una supuesta libertad religiosa en este país como en tantos otros, ¿por qué tengo que recibir la visita de testigos de Jehová? ¿Por qué al salir de casa tengo que ver iglesias? ¿Por qué tengo que ver mezquitas? Son lugares de culto, lo comprendo y lo respeto. Pero si yo voy por la calle, pretendo que nadie me venda una religión porque me parecen mentira. Al igual que yo no voy pregonando mi ateísmo con una bocina, lo hago en un lugar público como es ahora mismo en YouTube. Se lo comunico a un público que está interesado en escuchar mi mensaje simplemente porque han buscado este vídeo o porque han llegado enlazados a él. Tienes la total libertad de cerrar esta ventana y ponerte a ver otra cosa. Pero en la calle, no.
Si a mí me para una persona, si pretendo ser cortés, desde luego no puedo empujarle y largarme. ¿Por qué? Porque yo tengo una educación que a muchísimos religiosos les falta. Yo no pretendo vender mi ateísmo y creo que la religión debería hacer lo mismo. Probablemente haya muchísimos africanos que no sean católicos, que no sean religiosos de ningún tipo, y simplemente no comprendo por qué el Papa Ratzinger tiene que meterse en los asuntos de los demás, como por ejemplo el uso del preservativo. Si eres africano o ciudadano del mundo, eres totalmente libre y es totalmente lícito que hagas uso del preservativo, al igual que lo hagas de cualquier otro método anticonceptivo. Una organización como es la Iglesia Católica, que no representa a toda la humanidad, no debería manejar sentimientos totales como son la dominación mundial, que es lo que se pretende con una religión. Pretendes la dominación, pretendes que el pueblo sea dócil y que siga tus dogmas de forma total, con fe ciega. Y la fe no es un valor bueno, la fe no es útil, es la absoluta falta de creencia en pruebas. Incluso si tú a un católico le pones pruebas delante, y esto lo puedo decir de motu propio. Yo hace poquito estuve en la ciudad universitaria aquí en Madrid y estuve con unos amigos en una pequeña fiesta que había y yo llevaba un colgante de la paz colgado en el cuello porque, bueno, como algunos sabréis, el colgante de la paz no significa necesariamente la paz, también significa el desarme nuclear. Y yo lo llevaba colgado y pasé al lado de un grupo de chavales. Y uno de ellos se dio la vuelta y me dijo: quítate eso y ponte un crucifijo. Lo dijo en un tono más o menos humorístico, entonces simplemente me di la vuelta y me reí, me acerqué a ellos y les saludé y estuve hablando un rato. Tras haber expuesto los motivos de mi ateísmo, este chico me aseguró que había estudiado durante 2 años demonología y que yo tenía dentro a Satanás. Entonces, no es simplemente que yo no me quiera hacer frente a los creyentes, es que creo que hacer frente a los creyentes es una pérdida de tiempo y una tontería, porque por mucho que le demuestres la evidencia, te va a decir que tienes dentro al demonio. Y como epílogo al vídeo, lo que me gustaría hacer es adelantarme a la sociedad occidental de dentro de unos años y empezar a pedir disculpas retroactivas a los indígenas por la conquista del Nuevo Mundo, por lo que los españoles y el resto de europeos hicimos en aquellos momentos, que fue una barbaridad imperdonable, pero como siempre pasa, la historia la escriben los que ganan.